Mi invitado de hoy es Williams Francisco Viloria Meléndez, cantautor. Tiene una visión para llevar en la música, o sea, a través de la música, llevar esperanza a través de letras de Dios. Desde niño demostró sus habilidades musicales, forma parte del team del mismo golpe y divertido con Jochi, con mi querido Jochi Santos, muy admirado por mí. Y para mí es un honor recibir a Williams porque cuando llegué aquí a la cabina, ya toda la atmósfera se sentía diferente, vibrando súper alto con las notas que bueno que salían de su guitarra a través de sus manos. Yo digo que los músicos, mi papá era músico, digo que los músicos son artesanos del alma. ¿Por qué? Porque automáticamente nos cambian, nos redireccionan. Y para mí es muy privilegio, mucho honor poder recibir a Williams aquí conmigo. Bienvenido. Hola, de verdad que gracias por la invitación. Meléndez. Me siento contentísimo, ¿se escucha ahí bien? Sí, te escuchas. Me siento contentísimo de poder estar aquí contigo, de compartir este rato para que la audiencia pues conozca un poco de mí, de lo que hago, de lo que he hecho y de lo que me falta por hacer. De verdad que estoy bien contento. Me gusta, como tú dices, lo que se mueve aquí. ¿Cómo te llamo? ¿Meléndez o Williams? No, bueno, lo que pasa es que yo tuve un problema con ese nombre porque, de hecho, como tú mencionaste a Jochi, él quería, yo quise cambiarme el nombre después porque yo nunca imaginé que Meléndez se iba a convertir en una especie de marca. Yo solamente me puse Meléndez porque me dijeron cuando yo comencé la música, que fue a través de la música rap, que había que buscar un seudónimo y yo no tenía seudónimo. Entonces decidí ponerme Meléndez porque yo trabajaba en un lugar que me decían licenciado Meléndez. Y me pongo Meléndez, pues ya cuando llego a trabajar, primero comencé a trabajar con Raymond y Miguel, que de hecho actualmente también trabajo con ellos también en la producción de toda su música y todo lo que tiene que ver con la parte creativa. Entonces cuando comenzó a crecer el nombre, yo intenté cambiarme el nombre para William, y al final de la jornada lo que resultó fue... ¿Pero por qué te decían licenciado Meléndez? Porque yo trabajaba en una empresa de cobro compulsivo. Entonces había que llamar como Meléndez, como si tú fueras abogado, para que la gente sabe que se intimidara. Y bueno, me puse en Meléndez, licenciado Meléndez. Espera un momento, Williams. Tú me estás diciendo que ustedes tenían un guión para cobrar. Claro, eso sí, éramos alrededor de 8 personas y todos éramos ahí licenciados, pero era para intimidar a la gente. Pues sabes que el cobro compulsivo, cuenta de 8, 9, 10 años, a veces cuentas incobrables. Y yo no tenía ese documento ahí, y uno llamaba y comenzaba a contactarlo. En ese entonces no era, te estoy hablando cuando el internet no era lo que es ahora. En ese tiempo eran más los teléfonos, pero uno buscaba y un FAI donde trabajaba un hermano, y cuando uno llamaba que se identificaba como licenciado, como tú eras abogado, entonces lo que la gente se intimidaba y fácilmente cedían. De verdad que yo aprendí mucho ahí en ese... ¿Y cómo tú manejabas ese estrés? Porque la verdad es que cuando uno está haciendo un trabajo que posiblemente no es algo que a ti te gustara tanto ni que te apasionara, pero es algo que paga las cuentas. ¿Cómo tú manejabas ese nivel de estrés? Bueno, te lo pregunto porque ahorita, antes de iniciar el programa, que Williams y yo estábamos conversando, yo le decía que la música para algunas personas es como una terapia. Hay mucha gente que tiene talento y que puede cantar y que toca instrumentos y que estudió canto, pero que no necesariamente lo hace público, sino que lo hace como una manera de terapia. O sea, ¿cómo tú te curabas cuando tú cobrabas? Fíjate. Porque eso tiene que ser muy estresante. Sí, y más que uno cobraba era, o sea, si tú no tenías cobro de la gente, tú no llevabas dinero a tu casa, era más estresante todavía. O sea, si tú no lograbas que pagaran, tú no cobrabas. Entonces tú con una deuda de la comida, de los pasajes, de todo, porque en ese entonces yo vivía en mi amado Alcarrizo, que ahí fue donde yo llegué de un año a los Alcarrizos con mi familia. Y ahí fue que yo me crié. Yo salí allá hace como 11 años fue que salí de los Alcarrizos. Ay, pero qué fuerte. Y ya tú sabes, eso era tremendo. Pero yo siempre
desde pequeño, cuando yo me gradué de bachiller, mi papá fue a mi casa, ya no vivía con nosotros. Él fue a mi casa y me dijo que quería que yo fuera él era militar, quería que yo fuera a la academia de la Marina de Guerra. Y yo le había dicho que no, que yo había comprado una guitarra. Y yo siempre tuve esa convicción de vivir de la música. Te puedo decir que yo nunca he pensado de fama, yo nunca he pensado esa parte popera de la música. Yo quizá se ha dado con el tiempo, pero yo no lo he pensado como tal. Pero sí, yo siempre quise vivir de la música. Entonces, ¿Y hoy día vives de la música? Gracias a Dios. Tengo alrededor de 15 años que vivo enteramente de la música, produciendo, escribiendo, cantando. Y de verdad que no puedo quejarme. No puedo quejarme porque, como tú dices, la música, aparte de ser una fuente de ingreso para mí, también es la manera de yo conectar. Exorcizar. No, eso. Y conectar con lo divino. Eso es impresionante lo que tú puedes lograr. O sea, una canción, por ejemplo, por citar algo, una canción de un idioma que tú no entiendes. Y de repente esa canción hacerte llorar, hacerte reír, solamente por el tipo de frecuencia que está emitiendo, pues ya te deja decir que la música es un poquito más seria de lo que nosotros le hemos tomado aquí en el sistema. Pero de verdad que en ese entonces... Sí, yo entiendo lo que tú dices, que la música tiene un componente más espiritual. Claro. Que toda esa parte, vamos a decir, de carrera, o sea, de carrera musical, toda esa parte probablemente mercantil, pero que tiene mucho más que, o sea, es mucho más que eso. O sea, es por eso yo decía artesanos del alma. Sí, en realidad, de hecho, hasta la hablábamos ahorita, antes de comenzar el programa, de lo que son las frecuencias. Yo creo que teníamos una llamada. Yo veía que estaba sonando el teléfono. Teníamos una llamada. Si quieren volver a llamar al programa, yo creo que aquí... Exacto, Fernando pone ahí los números, lo pueden ver en pantalla, me decías. Pues bien, te decía que con relación a eso, hablamos de lo que son las frecuencias de que emiten la música, y hasta la afinación que nosotros utilizamos ahora es una afinación meramente comercial. La afinación 440 solamente te puede emitir emociones o de tristeza o de alegría. No hay forma de esa frecuencia poder sanarte el alma. La música... O sea, la afinación que nosotros manejamos en todos los instrumentos. ¿Qué es la afinación perfecta? 440. Bueno, obviamente hay que ponerle un nombre que llame, pero la afinación perfecta, ¿por qué perfecta? Si no provoca ningún tipo de cambio, o sea, si no te transforma. Sí, claro. Hay otras frecuencias como la 174, la 332, que te ayudan a 432 también, que te ayudan hasta sanar. Pero cuando tú lo dices así en número, ¿a qué tú tú puedes describirle a la gente a qué tú te refieres? Por ejemplo, tú que estudiaste música, Williams. Por ejemplo, la afinación. Ajá. Para un instrumento estar afinado, o para tú como cantante estar afinado, tú tienes que estar en 440. Si tú estás si baja o sube y estás fuera de 440, pues te vas a escuchar en disonancia la música contigo, porque tú estás desafinando. Entonces, ¿y cómo se mide eso en un estudio de grabación? Por la afinación. Es un estándar que hay mundial de 440. Pero eso lo puede ver la gente. Eso tú puedes ver, obviamente. Por ejemplo, mira. Ajá. Yo cojo un metrónomo. Cojo un afinador. Que tengo aquí en mi celular. Ah, tú tienes una aplicación. Una aplicación. Okay. Yo pongo la aplicación, por ejemplo, y cuando yo le doy a este, que por ejemplo, que es mi, si hasta que no esté en 440, ella no se pone en el medio. Cuando está en el medio y está verde, es que está 440. Pero una pregunta, ¿es la afinación tanto del instrumento como de la voz también? Sí, es la afinación. Porque la voz viene siendo un instrumento. Lógico, es un instrumento. Totalmente. Claro. De hecho, es como la guitarra, porque tiene una caja de resonancia, ¿entiendes? Tiene cuerdas vocales. Es una especie de instrumento de cuerda, la voz. Y también tú tienes que, obviamente... difícil tú estar en 440. Eso tiene que ya Andrea Bocelli, esa gente que cantan esa música, que son tenores, que cantan música lírica, son más como más minuciosos. Y tratan de llevar más a la perfección. Sin embargo, William, nosotros vivimos en una época donde la afinación no necesariamente es como lo que gusta, porque tú tienes un fenómeno como el género urbano, donde tal vez Bad Bunny, fíjate que en las redes se hizo muy viral, en los Grammys,
que Adele hizo un a capela, cantó a capela y ponían el rostro de Bad Bunny viendo cómo se canta a capela o sin pista. Sin embargo, yo no le quito valor a nadie. No. Adele tiene su tono, tiene un color de voz bellísimo, es una británica increíble, una tremenda artista, y Bad Bunny es un fenómeno, es un artista también, pero a donde quiero llevarte es, ¿qué es más importante? ¿El sentimiento, el feeling? Esa cosa que puede tener Karol G en su voz, en el color de su voz, esa fuerza que puede tener o esa agresividad que puede tener Bad Bunny, pero que al mismo tiempo es como caribeña, dulzona, o uno necesita un rango como el de Luis Miguel, por ejemplo, en sus boleros. ¿Qué es más importante, el feeling o la afinación? Bueno, es que en realidad eso va a depender del blanco de público y de lo que se esté vendiendo, mercadeando en el sistema en la actualidad. Ahora mismo, por eso tú ves que Bad Bunny tiene más incidencia que cualquier otro cantante que se entienda que tiene más talento que él, que no es así porque los talentos son muy peculiares. Entonces, si son muy peculiares, el hecho de que tú hagas las cosas de una forma y yo la haga de otra no quiere decir que yo soy mejor que tú. Uh-huh. Simplemente tú tienes un talento diferente al mío. Entonces, pero a nivel comercial, para las masas se vende lo que la gente comenzó a consumir. Por ejemplo, yo decía en De Extremo a Extremo una vez de que yo no le echaba la culpa a los urbanos de lo que estaba pasando con la sociedad, porque si la sociedad no consumiera eso, los urbanos estuvieran haciendo otro tipo de música. Pero como ellos quieren eso, entonces vamos a darle eso. ¿Por qué se ha incrementado la plebería, como decimos los dominicanos? Porque la masa pide plebería, porque la masa quiere plebería. Entonces, el que vende empanada, si le están pidiendo de queso, él no lo va a vender de pollo, porque él sabe que de queso es que la están comprando. Entonces, lamentablemente, los cambios en la música tienen que ver con la descomposición y tiene que ver con la sociedad. Por eso, lamentablemente, aunque no querramos, siempre se va a dividir. Por ejemplo, la música urbana te genera cierto temperamento y ciertos cambios a nivel neuronales, y la música clásica, por ejemplo, también te lo genera. ¿Qué es lo que pasa con la música urbana? Que te atrofia por la continuidad que tiene, te atrofia el cerebro. Pero, sin embargo, esa música que nosotros escuchamos, la música que no escuchamos, perdón, que escuchan porque uno va a un concierto clásico, tiene que ser muy personal, de un amigo que te invite o algo, pero no que tú tienes esa costumbre. Uh-huh. Pero cuando tú vas a ver a Raúl Di Blasio, por ejemplo, cuando tú vas a ver a Andrea Bocelli, cuando tú vas a ver a Pavarotti, cuando tú vas a ver ese tipo de artista, tu cerebro sale de ahí creativo, quiere hacer algo. ¿Por qué? Porque sus neuronas fueron estimuladas. Pero, sin embargo, cuando tú vas a un teteo, tú lo que sale de ahí a dejar todo de cerveza, que no quiere hacer nada, que lo que quiere que todo el mundo se muera, un desorden. No, y la repetición, o sea, de hecho, hay una teoría que habla de escuchar de manera repetitiva una serie de mensajes para tú ir cambiando, para tú desaprender o desprogramar tu subconsciente e integrar cosas nuevas. O sea, ¿cuántas veces nosotros no, yo tengo como alergia? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto videos de personas de coaching, de personas que trabajan con el tema de la neurociencia y te dicen, mira, lo que tú escuchas repetitivamente se te va a meter en el subconsciente? Lógico. Y si tú tienes una fiesta y tú siempre vas a ese tipo de fiestas, como se dice, teteo, donde te están hablando de juca, de marihuana, de sexo, de qué sé yo qué, tú vas a terminar metiéndote en la cabeza que esa es la única forma de placer. ¿Tú me entiendes? Lógico. Entonces, lo que tú dices hace todo el sentido. Claro. Williams, mira, me gustaría saber, ¿tú te diste cuenta a muy temprana edad que querías hacer música, Williams? O sea, ¿tú siempre lo tuviste claro? Yo creo que desde que tuve uso de razón, porque yo te comencé a contar del grupo, pero el grupo ya yo tenía como cuando yo entré a ese grupo, el primer grupo que yo entré, que fue un grupo fuera de la iglesia, yo tenía como 12 años. ¿Y qué grupo era? Hubo un grupo que en el 2000, bajito,
se llamó FC2, que gracias al Señor pudimos llevar canciones y pegarlas en la emisora en ese entonces. Pudimos trabajar mucho, que era con un amigo mío, se llama Isaac. Hicimos un grupo urbano, que fue que me pusieron Meléndez, pero antes de ahí yo había estado en otros grupos, obviamente más locales, más del barrio, quizás sin grabar ningún tipo de música, pero estaba ahí, tenía la inquietud y siempre con mi hermano Chelo, siempre vivía haciendo y hablando música. De hecho, él se dio un gran bailarín en ese entonces, era un fenómeno, siempre lo buscaban para eso, pero en ese entonces no, la música era un tanto misteriosa, solamente la música era para los jerarcas, no como ahora, que ahora cualquier puede persona, subir claro. Pero en aquel entonces era había una no sé cuál era el tipo de criterio que se usaba, pero no todo el mundo podía llegar a ser un cantante. No, porque ahora, nos tenemos que ir a una pausa, pero ahora, por el tema de las comunidades, tú puedes ser famoso en TikTok, por ejemplo, y la gente dice, no, que él es un TikToker que hace música, sí, o él es un Instagramer, o él es un YouTuber. Entonces ahora tú tienes mucha plataforma donde tú tienes audiencia. Sí. Vámonos a una pausa y regresamos con Williams Meléndez, específicamente. Meléndez Levita, ¿verdad? Meléndez Levita, y con toda su música. Vamos a la parte que me gusta, que es la música, escucharlo cantar. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.